¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el mal? No me refiero a tus vicios ni a pequeños errores humanos. Me refiero al mal intrínseco. Ese mismo mal que rara vez se describe y que a menudo se niega. ¿Qué tiene que decir la Cábala al respecto? Durante décadas, la gente me preguntó qué sabía sobre esto. Y la verdad es mucho más compleja de lo que te imaginas, y mucho más de lo que se comenta por ahí. Si estás esperando otra historia de terror esotérico sobre rituales ocultos que casi nadie conoce, este no es el contenido para ti. Lamento informarte que los temas de hoy serán más profundos e intrigantes de lo que cualquiera de ustedes podría imaginar. Si quieres entender cómo el propio mal se insinúa en el núcleo de lo divino, entonces quédate. Vamos a hablar de cosas grandes. Vamos a hablar del Sitra Achra, el otro lado, y cómo ese lado oscuro se relaciona con los Qliphoth. Esas cáscaras que esconden, o mejor dicho, protegen el poder divino. Ustedes notarán que existen verdades que no se mencionan por el peso que ellas cargan. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Atención. La mayoría de los libros que encuentras sobre estos temas, principalmente los de las estanterías del ocultismo en todo el mundo, no son más que un montón de ideas mal digeridas y mal interpretadas. No seré tu guía aquí. Todo lo que sé ha sido estudiado exhaustivamente, y los hallazgos que hice son consideraciones impersonales sobre datos reales. Culturas enteras antes que yo construyeron un conocimiento que se ha vuelto accesible. Solo tuve que controlar mi atención y enfocarme completamente en el tema. Aunque muchos puedan dudar, mi conocimiento sobre Sitra Achra no es fruto de una opinión sin fundamento, ni de intenciones maliciosas. Ni siquiera es fruto de un intento de viralizar un contenido atractivo. Creo que el interés reciente de la mayoría de los suscriptores representa algo nuevo. Un despertar. Una curiosidad que nos acercará más y más a la verdad. Pero no será fácil. El hecho más importante que necesitan entender ahora es que la realidad cabalística es más compleja. Y, obviamente, no soy la respuesta. Mi conocimiento es una invitación a grandes preguntas futuras. Y las respuestas están en los textos antiguos, no en las invenciones modernas. ¿Alguna vez has hojeado el Zohar? Probablemente no, pero yo sí. Y no fue fácil. Lo hice para que tú no tuvieras que hacerlo hoy. Pero te sugiero que lo hagas y busques tus propias verdades. Luego regresa al video y compártelas con nosotros. Esta es una comunidad única en YouTube. Y a partir de ahora, después de que nuestras presentaciones fueron hechas, de hecho, nos adentraremos en contenido inédito aquí. Durante largos siglos, las personas se preocuparon más por el origen del bien. Incluso el Mesías era premeditado, esperado y celebrado antes mismo de su nacimiento. El bien tenía que existir para expiar nuestros pecados. Pero el mal existía mucho antes mismo de todo. Lo que estaba en juego era el destino del propio universo, más específicamente su creación. La maldad supone la existencia de la bondad, pero ambos no existen aislados. Cuando el universo fue construido, el proyecto no sostenía solo la creación. Había una fuerza abrupta que adornaba todo fundamento levantado, la promesa de que la ruina era solo cuestión de tiempo. El mundo, cíclico como es, lo demuestra a cada instante. Quien construye sabe destruir. El mal y el bien no se distancian aquí. Son más del mismo cuerpo. Una mano destrona, la otra reergue. El universo mantiene su equilibrio natural. Para la Cábala, el mundo no es blanco y negro. Este es nuestro primer punto de ruptura con un pensamiento limitante. Ahora respira hondo. Hablo en serio. El siguiente paso puede ser aterrador. Pero te garantizo que la verdad asusta, pero es liberadora. Entonces, ahora que has respirado hondo, continuemos. Entraremos en el mundo de las emanaciones divinas y descubriremos ahora que el mal tiene raíces profundas en la estructura de lo divino, no en la mente humana. El mal que tú crees confrontar diariamente es una representación psíquica y cultural. Tu propia noción de la maldad ajena es una construcción meticulosamente cultural. Dependiendo del lugar de tu nacimiento, tendrás distintas formas de interpretar este dato. Cuando no podemos confiar en la mente y en datos empíricos, recurrimos a la filosofía cabalística. No por su rigor, ya que exige fe, tal como una religión lo exigiría, pero porque tal vez sea solo ella quien pueda explicar el mal a través de lo divino y el camino que estas fuerzas recorren hasta nuestra conciencia.
Déjame decirte algo importante. El mal que enfrentas no es lo que piensas. Tu percepción de maldad es puramente cultural, una construcción psíquica. Y dependiendo de dónde naciste, tu visión de lo que es mal puede ser completamente diferente. Pero aquí no estamos lidiando con percepciones o interpretaciones. Estamos hablando de algo mucho más complejo que solo la cábala nos puede proporcionar. El mal, en la visión cabalística, no es un error. Es una fuerza intrínseca al propio proceso de creación divina. El universo no fue creado como una obra perfecta de bondad que, por algún desvío, cayó en la corrupción. No, el mal estaba allí desde el inicio, antes mismo de que el cosmos fuera diseñado. Y es aquí donde las cosas comienzan a volverse más oscuras. En la Cábala, el mal tiene sus raíces en las emanaciones divinas, específicamente en la Sefira de Geburá, el juicio divino. Imagina que la creación fue construida en capas, como una secuencia de eventos divinos. Pero en cierto punto, estas capas comienzan a corromperse, a desmoronarse, y el mal emerge como una fuerza que escapa del control. Cuando no podemos confiar en la mente y en datos empíricos, recurrimos a la filosofía cabalística. No por su rigor, ya que exige fe, tal como una religión lo exigiría, pero porque tal vez sea solo ella quien pueda explicar el mal a través de lo divino y el camino que estas fuerzas recorren hasta nuestra conciencia. El camino exacto pasa por los Sefirot y la estación más peligrosa es la ya mencionada Geburá. Vuelve algunos videos atrás si necesitas una pausa. Hablamos minuciosamente sobre cada nivel y cómo estos niveles se relacionan entre sí, con el cosmos y cómo debemos interpretar el diagrama sefirótico. Este no es material introductorio, pero tendrás todo lo que necesitas para continuar. Ahora, detente un segundo para pensar en esto. Estamos hablando de un mal que viene de lo divino. Algo tan vasto e incontrolable que incluso las fuerzas creadoras no pudieron contenerlo. ¿Qué ocurre cuando el poder del juicio divino supera el límite? Emerge el caos. Aquellos primeros cabalistas, allá en Gerona y Castilla, entendieron esto de una manera que pocos otros consiguieron. Ellos percibieron que el mal no era un accidente, no era un fallo. Era una consecuencia necesaria de un desequilibrio en el proceso de emanación divina. Muchos aquí se asustan con el mal. Pero si ustedes siguen un camino por la bondad, sepan que caminan diametralmente al lado del mal. Es imposible filtrarlo. Y fue entonces cuando Isaac el ciego, aquel que ve más que nosotros, surge con su teoría intrigante. El mal es fruto del delirio divino. Sí, escuchaste bien. Cuando el juicio divino no es controlado por la misericordia, lo que tenemos es un estallido de pura ira, un arrebato de furia que da origen al mal. Piénsalo como un niño divino irritado que no puede contener su propio poder. Sin querer, por azar, lo divino entre nosotros accidentalmente creó el mal. Esta es la antítesis suprema, donde reina el caos y la paz necesarios para el proceso de iluminación. Pero eso no es todo. Lo divino no es puramente sentimental, hay una razón que impera. Mientras el mal era solo una idea regurgitada sin gran empeño, él sabía que no tardaría en que el mal se personificara. Si la bondad sería personificada siglos después como el cordero sacrificial, el mal sería personificado en diversas instancias también. Si todo fenómeno positivo emanado de lo divino tiene como motivación conducir a la humanidad hacia la luz, estoy hablando de Krishna, de Buda, de Zoroastro, de Muhammad y hasta de Oshosi. Todos elegidos para cumplir un objetivo de lo divino que nos lleva al conocimiento final sobre nuestro propio propósito en la Tierra. Esto presupone que, además de deseos e iras, lo divino también actúa con racionalidad. Esa racionalidad es la génesis de todo enfrentamiento espiritual. Cuando él creó en un momento de ira el mal, tuvo que crear el bien para contener esta nueva energía. Y a medida que el mal tomaba forma, empezó a adquirir una especie de vida propia. Esto significa que el mal no era solo una reacción o un fragmento de algo mayor. Se convirtió en una entidad propia, construyendo un universo de sombras que empezaba a tomar forma. Esto ocurrió antes de que el mundo fuera mundo, mucho antes de los primeros pasos de la humanidad. La creación del universo entonces no fue un proceso pacífico. Fue una verdadera batalla entre fuerzas divinas y demoníacas, donde el mal se infiltraba en el tejido de la realidad, amenazando incluso el trono celestial. Y claro, como todas las historias épicas, esta lucha solo se resolvería al final de los tiempos con la llegada del Mesías. Por aquí ya hemos traído varias historias sobre Jesús, algunas teorías poco aceptadas, otras descripciones fidedignas de las Escrituras. La última vez que hablamos sobre la batalla del Mesías con el mal, narramos eventos de 2 libros de John Milton. Esos videos pueden ser revisados en cualquier momento.
Pero en líneas generales, lo que tratamos allí fue una batalla épica por la hegemonía del universo, la derrota divina y su revancha contra el ejército de Satanás. Y al final, obviamente, descubrimos que el bien vence al mal y finalmente Jesús muere, reiniciando una nueva era de devoción y perdón divino. Esa historia, por más detallada que sea, ya la conoces. Olvidemos todo eso por un segundo. Porque el gran libro aquí, las escrituras sagradas que estamos usando como base, es el Zohar. Te recomiendo que mantengas tus expectativas altas, pero debes saber que no hay nada claro sobre el origen del mal en sus páginas. Al abrir la Biblia, tendrás el Génesis en el primer capítulo, que explica la génesis de la humanidad. No hay capítulos con títulos obvios como La Génesis del Mal. El Zohar no es un manual de instrucciones, no es un conocimiento absoluto, no es un libro de historias, y no es un cuento de terror. Este es un libro sagrado profundo con ramificaciones extensas. Es una antología mística llena de capas y capas de simbolismos, donde las discusiones sobre el mal están dispersas como fragmentos de un rompecabezas cósmico. Necesitas leer, releer, discutir, abrir tu mente, y tal vez al final de otras lecturas extraer la respuesta que buscas. Y durante el proceso, crear otras dudas. Si buscas respuestas, prepárate para encontrarlas. Hice lo que pocos han hecho. Y fui más allá. Dejé el contenido tan fácil como tu primera prueba de matemáticas. Cada pedazo de información está enterrado en historias complejas y a menudo contradictorias. Pero si estás dispuesto, encontrarás recompensas. Y lo que el Zohar sugiere sobre el mal es algo que puede potencialmente ofenderte. Especialmente si eres el tipo de persona sensible. Pero aquí existe la oportunidad única de abrir tu mente a algo inédito. Lo que compartiré a continuación es algo que cambiará tu comprensión. Y precisamente por eso temo que el camino sea doloroso por ahora. Respira una vez más. Y vamos allá. Olvida las ideas simplistas de que el mal es solo una falla de la creación o una consecuencia del libre albedrío humano, como si pudiéramos soportarlo. Para la Cábala, el mal siempre estuvo allí en las alturas de lo divino. Ya lo sabes. Yo mismo he traído esta información antes, pero recuerda, estamos hablando de una fuerza que habitaba el nivel más alto de las emanaciones divinas. Para la Cábala, esta última instancia es la corona. La llaman Keter. Mientras ustedes actúan con sorpresa, los desafío a esperar un poco más. El mal no es solo un miembro del mismo cuerpo, rostro de una misma cara. Así es. El mal no es un subproducto, un derivado de la ira divina. Estaba literalmente en la cima. Y si hablamos de sustancias o energías, era imposible separar el mal de lo divino. Eran como una sola carne. Y antes de que cualquier realidad pudiera comenzar a existir, esas fuerzas malignas tuvieron que ser expulsadas de lo divino. El universo no podría contemplar esa unión. Entonces, se inició un proceso de reequilibrio. Imagina un proceso de purificación cósmica donde el mal fue expulsado de las capas más elevadas de lo divino. Solo después de esa expulsión, el universo pudo finalmente emerger. Y aquí es donde entra un detalle importantísimo. El mal, aunque expulsado, no desapareció completamente. Esos fragmentos de mal se cristalizaron. Se convirtieron en la base de un nuevo reino, el Sitra Achra, popularmente llamado el otro lado. Un dominio de caos eterno, una parte fundamental de la creación, aunque siempre del lado opuesto de lo divino. Imagina un lugar distorsionado. No una distorsión de la realidad, sino algo aún más perenne. Una completa oposición intelectual, espiritual y física de la realidad. Si aún tienes curiosidad, debes saber que el Zohar no termina aquí. Al contrario, estas informaciones contemplan la base fundamental de la teosofía cabalística. Y hay mucho más por discutir hoy. Estamos hablando del origen del mal, pero también sobre la creación de su reino y de su estructura. Al hojear más veces el Zohar, descubriremos que nos ofrece otra explicación, aún más siniestra, para la creación del cosmos. Digamos que los he llevado al extremo opuesto del sistema de las Sefirot, ese lugar reflejado. ¿Qué ocurre cuando el poder implacable del juicio divino, la Geburah, se derrama sobre Malkut, la esfera de la manifestación terrenal? Lo que surge es un río de magma cósmico que fluye como un lodo. Es de este río de lava que emerge el Tou, la materia sin forma mencionada en la creación en el Génesis. Y aquí, por un breve momento, permíteme reafirmar que Zohar es una exégesis, es decir, una explicación o interpretación externa, claramente no considerada canónica, sobre los eventos narrados en la Biblia. Entonces, al volver, debes estarte preguntando, ¿qué es exactamente Tou? ¿He acertado?
Nada más y nada menos que el origen primordial del mal. Sí, escuchaste bien. El mal cósmico no es un fallo humano, es una manifestación primordial, una energía que precede a la creación del mundo tal como lo conocemos. Precede al hombre y atraviesa todos los niveles. Aquí tenemos algo de extrema relevancia. Nota que el mal cósmico es una fuerza incontrolable que desborda del orden divino e invade el caos. Es el reflejo de una energía fuera de control que comienza a extenderse por el cosmos, como el acto de ira divina. El mal no es inconsecuente, sino intencional, pero espera, hay más. Si leemos aún más el Zohar, en la quinta lectura descubriremos la conexión de este mal cósmico con la creación de los luminarias, el sol y la luna. El punto de origen del mal. La luz de estos luminarias se disminuye, y aquí está la parte interesante. En hebreo, la palabra para luminarias, meorot, aparece de forma defectuosa en el texto sagrado. Falta una letra vav, lo que transforma meorot en meerá, que significa maldición. Y con esta pequeña omisión, la maldición del mal se libera en el mundo, causando el caos. Sí, la propia creación de los cuerpos celestes fue contaminada por esta fuerza maligna. Y esta maldición abrió el camino para la caída de Adán y Eva, el primer gran error humano. Y de cierta manera, el gran presagio de nuestra falla moral, el error de diseño divino. Porque lo divino creó el mal casi por casualidad, pero con una intención subjetiva. Recuerda que, aunque cubierto por ira, descontrolado y parcialmente absorbido solo por sensaciones, lo divino sabe de todo. El pasado, presente y futuro no tienen barreras. Y hasta un accidente se convierte en premeditado. Si eso no es suficiente, hay otro cuento místico en el Zohar. Afortunadamente, aquí tenemos no un fragmento, sino una historia expresa. El mal se infiltra en la esfera de Chokhmah. Como ya hemos visto aquí, la sabiduría está en ese nivel. Entonces, acompáñame hasta aquí, porque ahora hablaremos de brujería, magia negra y ocultismo. El mal no existe solo para confrontar las virtudes divinas y adoctrinar a sus adeptos hacia el camino deseado, como el lobo malo. El mal no es un cuento de terror. Existe, y durante mucho tiempo libró batallas que podrían estremecer los cimientos de la creación. Pero fue expulsado. No completamente. Se liquidificó, goteando en las capas de la existencia. Al infiltrarse en la sabiduría, acabó generando 10 formas de hechicería. 9 de esas formas son enviadas a Egipto, un símbolo de corrupción y oscuridad. ¿La última? La esparce por el mundo, seduciendo a la humanidad en las redes de la magia oculta. Este cuento, aunque fascinante, es solo una fracción de lo que estamos hablando aquí. El punto principal permanece. El mal nace de la distorsión del juicio divino. Cuando la misericordia divina falla en contener la ira de Yébura, lo que tenemos es una versión distorsionada y demoníaca del sistema de las Sefirot. Este reflejo oscuro es el Sitra Achra, donde el mal reside en su forma más pura y menos contenida. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? El Zohar nos muestra que el mal no es simplemente un fallo en el sistema divino, aunque lo es también. El mal es el propio reflejo invertido de la creación. Imagina el sistema de las Sefirot, el fundamento de la creación, como un espejo perfecto. Ahora, voltea ese espejo boca abajo, distorsiona sus formas, y lo que tendrás es el Sitra Achra, una versión grotesca del universo divino. Un reino de sombras, una distorsión de todo lo que es bello y ordenado en el cosmos. Es como si la creación tuviera una contracara demoníaca, una dimensión donde el caos y la destrucción reinan. Y esta dimensión no está separada de lo divino, es su contrapunto necesario. Y cuando me refiero a necesario, no estoy siendo poético ni filosófico. Existe una idea, promulgada por el Zohar, de equivalencia y dependencia. El mal, según el Zohar, no es solo una fuerza que debemos temer, es una parte vital del equilibrio cósmico. Es lo que somos, seremos o deberíamos ser. Es algo ligado a nuestra esencia. Si internamente somos versiones montadas de quienes somos, la construcción cósmica es metáfora de nuestras personas. Mientras existe lo perfecto, lo bello y bueno, existe tal vez internamente el mal condenable y feo. Entonces, tal vez nuestra batalla no sea rechazar el mal externo, algo que está distante de nosotros y por lo tanto no nos pertenece. La mayor batalla sea luchar contra la propia naturaleza. Como Adán y Eva lo intentaron y por causa de una mordida prohibida, tuvieron acceso al mal que habita en todos nosotros. Y esto aquí es una mera suposición, pero existe resonancia entre la serpiente bíblica y los meandros de la propia conciencia humana.
Como si, al colocarlos en el Edén, Dios retirara el último fragmento de su creación y lo transformara en un ser reptante. Esa sería la serpiente. El suelo sería su terreno para que nunca aspirara al trono. Es la conciencia la que nos moldea más allá de la forma. Es lo que nos anima a seguir adelante ignorando las advertencias. Pero es lo que nos hace recalcular la ruta ante los aprendizajes. Sin esta voz interna, el hombre pasaría a escuchar solo a Dios. Pero análogo a la creación del universo con la higienización del mal, ¿qué tal si pensamos que la conciencia del hombre no podría separarse completamente de él? Que al ver una serpiente reptante, el hombre trascendió. Y pensó que por ser único e infinitamente completo en sí, podría retomar la conciencia de vuelta. Este es el camino entre el yo interno y el yo externo, diametralmente similar al bien y el mal. Porque no te equivoques, somos moralmente personales, esencialmente malos. Esta es la búsqueda de varias tradiciones religiosas, desde el hinduismo hasta el budismo. El camino es largo. Comienza en el Edén y debería terminar en el cortejo celestial. Si la serpiente, como la propia maldad, se convirtió en una parte irrevocable del hombre, aquí hay un dato aún más curioso. Ella se asocia para dar origen al pecado, a la vergüenza y a la promiscuidad. Esos elementos ya estaban con nosotros, expulsados por Dios, creados por Él. Y es por eso que el mal no puede ser simplemente destruido, necesita ser controlado y paradójicamente alimentado. Entonces llegó la hora de hablar de otra pareja, la pareja demoníaca de la Cábala, Samael y Lilith. Ellos son el corazón del Sitra Achra. Mientras lo divino respira vida con su Ruach, Samael y Lilith exhalan futilidad. Y esta futilidad no es un simple vacío. Es una parodia grotesca de la respiración divina. Una especie de energía caótica que corrompe todo lo que toca. Todo lo que es divino es secuestrado, profanado y expuesto. El mal, de cierta forma, es más un recreador que un creador talentoso. Esta respiración distorsionada se organiza en una red de nudos llamados Kisra Kishrin, que forman el cuerpo invertido del sistema divino. Mientras las Sefirot se fundan en la armonía y en la vida, los nudos del Sitra Achra se basan en odio, furia y destrucción. Y claro, la polaridad que nace de la unión entre Samael y Lilith es la gran fuerza motriz detrás de esta estructura. Este cuerpo invertido es una inversión total de las relaciones que encontramos en el sistema de las Sefirot. En el lado divino tenemos la polaridad entre Tiferet, donde reside la belleza, y Malkut, el hogar de la soberanía. Pero del otro lado, esta polaridad está distorsionada y pervertida, manifestándose como el caos furioso y destructivo del Sitra Achra. Y ahora viene la parte más fascinante. Después de hablar tanto del Sitra Achra, tal vez pienses que esta es una entidad independiente. No puede sobrevivir sola. Para mantener su existencia, necesita alimentarse de las emanaciones divinas. El mal no puede ser contenido porque se expande. No puede ser derrotado sin el riesgo de llevar la propia existencia a la ruina. Y no puede ser ignorado. El mal necesita de lo divino para existir. Y necesita ser alimentado. Es en esencia un parásito cósmico. Y no solo se alimenta de las energías de lo divino, sino también de los seres humanos que sucumben a su influencia. Cada vez que cedes a tus inclinaciones malignas, tu Yetzer Hara, estás literalmente nutriendo al Sitra Achra. El parásito cósmico se alimenta básicamente del alimento que tú provees. Cuando pensamos que el mal existe allá afuera y actuamos indiferentes a su manifestación en la humanidad, no percibimos algo aterrador. Somos nosotros quienes sostenemos este imperio. Y esta hambre arrasadora nunca se sacia, y parece particularmente tan enérgica como nuestra propia motivación al alimentarla. Puedes fingir que no lo haces, pero ciertamente no puedes negar que existen elementos internos que se han apoderado de tu esencia. Es por eso que la gente llena los salones dominicales en busca de salvación, porque saben que han fallado gradualmente en nutrir virtudes divinas y desean el inmediatismo. Desean lo que, en las tradiciones evangelistas, sería lo mismo que buscar la carne. Y al buscar la carne, alimentamos al carnicero. Pero el Sitra Achra no quiere destruir todo de una vez. Necesita mantener el equilibrio porque depende de lo divino para sobrevivir. Por eso, el Zohar nos enseña que el Sitra Achra debe ser apaciguado. Hay una parte de los mandamientos divinos que existe exclusivamente para alimentarlo. Notas que todo existe con una finalidad muy específica. Eso solo existe por algo que ustedes ya deben haber notado a estas alturas. El Sitra Achra es parte del plan divino. Es una pieza esencial en el gran tablero cósmico. Incluso cuando sigues los mandamientos, existe una parte de ellos que va hacia el mal.
Esto nos lleva a la conclusión de que el mal no es simplemente una fuerza que debe ser combatida. Es parte del equilibrio, y si no se apacigua, puede descontrolarse. Entonces, tu objetivo no es destruir el mal, sino hacer las paces con él. Descubriendo, obviamente, cuál es el tono conciliador. Esto no significa que la conciliación consista en asumir nuevos compromisos. Creo que la respuesta para esta apaciguación está en nuestra negativa a comprender el mal como una extensión de lo que somos. Cuando repelimos demasiado nuestra esencia, como un resorte, emerge violentamente contra lo que somos. El acto en sí puede causar una ruptura. Este momento, si decidimos seguir por este camino, será importante para la peregrinación iniciada por los evangelistas, porque el mal no es solo un enemigo, también es una prueba. El Sitra Achra existe para poner a prueba la resistencia de los seres humanos. El mal cósmico no es solo un castigo para aquellos que caen en la tentación, también sirve como un medio de purificación. Para ser verdaderamente justo, debes descender al Sitra Achra, enfrentar sus tentaciones y emerger puro. Porque esconderse dentro de uno mismo es imposible. Nuestra naturaleza se vuelve inflexible ante nosotros mismos. A lo largo de la existencia, la humanidad es demasiado frágil para doblarse sobre sí misma. Como no podemos escondernos ni fingir por mucho tiempo, necesitamos aprender más sobre quiénes somos para enfrentar mejor los desafíos que requerirán nuestra esencia, y no nuestras abstracciones. Pero cuidado, el mal es traicionero. No puede ser completamente resistido y mucho menos ignorado. El Zohar nos enseña que incluso el más justo de los hombres debe interactuar con el mal de alguna manera. Job, el ejemplo de perfección, cometió un error al no apaciguar al Sitra Achra, lo que acabó retrasando la redención de los israelitas. Entonces, el mal es algo que debe ser reconocido y equilibrado, nunca ignorado. No es de extrañar que grandes nombres bíblicos cometieran errores en su camino. Todos, o al menos la gran mayoría de ellos, se perdieron dentro de sí mismos, descubriendo el adulterio, la rebeldía y la falta de fe. Este es el ultimátum divino. La verdad te hará libre. Y la verdad es lo que debes convertirte al final de todo. Cuando conozcas tu naturaleza, soportes los desafíos y emerjas como alma reformada. Como recipiente de las dádivas divinas, llegamos a la esencia de la cuestión. El Sitra Achra no es solo una fuerza a ser temida, es una parte fundamental del plan divino. Existe para poner a prueba a los justos y castigar a los injustos, pero sobre todo mantiene el equilibrio cósmico. El mal no puede ser totalmente eliminado, y el Zohar nos recuerda que para alcanzar la redención debemos aprender a lidiar con él. Entonces, la próxima vez que alguien diga que el mal es simplemente algo que debemos evitar o resistir, recuerda esto. El mal siempre estuvo presente desde el principio. Es una parte esencial de la dinámica divina. Una fuerza que, aunque aterradora, forma parte de la vida. Ahora, con todo lo que ya sabemos, sigamos adelante. Lo mejor aún está por llegar. Puede que estés pensando, ¿cuál es la estructura del Sitra Achra y cuántos nudos posee? Y la respuesta, como siempre en el Zohar, no es simple ni libre de interpretaciones. El número de nudos o respiraciones demoníacas puede variar. A veces se organizan en 10, reflejando las Sefirot, el sistema divino. Otras veces son solo 7. La verdad es que, al igual que el mal es una fuerza caótica, su estructura también es inconstante. Sin orden, es difícil catalogar estos elementos. Esto significa que mientras lo divino es meticulosamente ordenado, el mal es un laberinto de incertidumbre donde nada es fijo. Entonces, al leer el Zohar, no solo tendremos una lectura densa, sino que encontraremos una narrativa incoherente en algunos momentos. Por ejemplo, encontramos una enumeración de 7 respiraciones o vanidades que componen el Sitra Achra, pero en otro punto, el texto nos ofrece solo 4 kelipot, las famosas cáscaras o conchas que envuelven lo divino. Esta variación nos muestra que el mal se adapta, cambia su forma y nunca puede ser completamente mapeado. Esta es la propia naturaleza de la maldad, la disimulación y la imprevisibilidad. Ya que mencioné la kelipot, partiré de aquí. Estas cáscaras que encapsulan y distorsionan la energía divina son una de las ideas más intrigantes de la Cábala. Ustedes ya saben que las Sefirot no están dispuestas como un árbol simple con capas visibles y distintas. En lugar de eso, se describen como anidadas una dentro de la otra, como esas muñecas rusas. Y claro, cada capa tiene su kelipot, su cáscara que protege y al mismo tiempo aprisiona lo divino.
¿Recuerdas la historia de las fuerzas del mal que fueron expulsadas de Keter en el proceso de higienización divina durante los primeros intentos de creación? Esos fragmentos de mal cayeron en las profundidades del Tehom, el abismo primordial, y formaron estas cáscaras que adornan las estructuras divinas. Estas cáscaras son como la basura cósmica que quedó del proceso de purificación divina. Se aglutinan en la estructura y se solidifican. Y obviamente no permanecen allí, ajenas a todo. Intentan robar la energía divina. Volvamos al Zohar ahora. Es leyendo su segundo capítulo que encontramos un relato de cuando la Shekinah, la presencia divina femenina, está ascendiendo para unirse a Tiferet durante el primer Shabbat. Pero en medio de su ascenso, las Kelipot emboscan a Shekinah, intentando capturarla y robar su luz. Estas fuerzas no se contentan con ser expulsadas del reino divino. No es una expulsión pacífica. De cierta manera, la gran motivación de estas cáscaras es regresar a la corona, el lugar de donde fueron expulsadas inicialmente. Pero las Kelipot no son solo cáscaras inertes. Tienen forma, color y movimiento. En un pasaje casi mítico del Zohar, aprendemos que estas cáscaras se manifiestan como 4 fuegos de diferentes colores, extraídos de la visión del profeta Ezequiel, figura que incluso acuñó el nombre Zohar en el Tanakh. El Kelipot más externo se llama Ruach Sahara, seguido por Anan Gadol, gran nube, luego Esh Mitlakahat, fuego flameante, y finalmente Noga, brillo. Ahora, aquí está el punto interesante. Noga, la cáscara más cercana a la luz divina, no es enteramente maligna. Es una mezcla de bien y mal, una especie de capa limítrofe entre lo divino y el Sitra Achra. Noga no puede ser completamente despreciada, pues también protege a la Shekinah de las fuerzas más destructivas del otro lado. Es como si el mal necesitara una capa ambigua para equilibrarse entre lo divino y lo demoníaco. ¿Cómo se relacionan estas Kelipot con los nudos del Sitra Achra? Pues bien, la verdad es que el sistema cuádruple de las Kelipot, como se ve en el Zohar, es bastante diferente de los 7 o 10 nudos del Sitra Achra. Sin embargo, estos dos sistemas de mal acabaron siendo eventualmente asimilados en las especulaciones cabalísticas posteriores, especialmente en las enseñanzas de Isaac Luria y sus discípulos. Aún así, el sistema de las 4 Kelipot nunca desapareció por completo. Continuó existiendo en los márgenes del pensamiento cabalístico como un preludio sombrío a las teorías más complejas del mal desarrolladas posteriormente. La especulación sobre las Kelipot alcanza su punto más alto en los sistemas lurianos y sabateanos y sería sistematizada en el Sefer Karnayim, Libro de los Cuernos, un texto que llevó la comprensión del mal a un nivel completamente nuevo. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos en relación a estas fuerzas? El Zohar ya ha dejado claro que el mal no puede ser completamente evitado ni destruido. Necesita ser apaciguado. La interacción con el mal es parte del proceso natural. ¿Recuerdas esto, correcto? Y esto nos trae de vuelta a la cuestión principal. El mal en el sistema cabalístico no es algo que podamos simplemente rechazar. Forma parte del gran esquema cósmico y nuestra misión es equilibrarlo. Si no lo hacemos, si no lo apaciguamos, crecerá y causará aún más caos. El mal es lo que somos, un destino del cual no podremos huir ni renunciar. Pero el Zohar aún revela secretos ocultos. Pero también no es de fácil lectura, es uno de los textos más difíciles de la historia del esoterismo. Su traducción moderna, los 12 volúmenes sobre mi mesa, representan un valioso gasto de tiempo. Un tiempo bien gastado, escrito en arameo antiguo, lo que de por sí lo hace aún más desafiante. Y al leer el texto, va en todas direcciones, todo al mismo tiempo. Pero esto no es una advertencia pesimista para nuevos aventureros. Insisto en algo que considero primordial aquí en el canal. Busca tus verdades. Y al buscarla, regresa con la convicción de quien ha recorrido un camino solo. Pero regresa también con respeto hacia los otros aventureros que, como tú, han elegido un camino distinto. Mi consejo es que, al aventurarte entre los 12 volúmenes, limpies tu mente de abstracciones puramente morales o dogmáticas. Lo divino no se horroriza con el intelecto y la curiosidad. Estos son dones que podemos y debemos disfrutar. Sobre el Zohar y sus emanaciones divinas aún tenemos mucho que explorar, y más profundamente sobre Chokmah y los hechizos esparcidos, si desean escuchar más al respecto, traeré un contenido enfocado. Este es un cuento que pocas veces se menciona y puede ser exactamente la clave para la manifestación ocultista de energías cósmicas que permean la propia génesis de lo divino. Gracias por ver. Si te gustó el video, mira Magia Negra, el lado oscuro de la Cábala. Adéntrate en el mundo oculto de la Cábala y descubre los secretos que moldean la espiritualidad y la magia negra.
Este video revela cómo la cábala esconde fuerzas misteriosas que influyen en nuestra realidad. Por favor, haz clic en el botón de me gusta, y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.